para una compañía como esta puede ser tan importante el remodelar tiendas existentes que el abrir nuevas. Hay cosas que pueden estar por encima de los $1,000 metro cuadrado. Es más importante en esto el know-who que el know-how. La primera, si lo que quiere hacer ya existe, que primero trabaje en ello para alguien más. ¿Te has preguntado cómo podrías tener tu propia franquicia de Starbucks, Domino's Pizza, Vips u otras marcas reconocidas? En este episodio nos acompaña Tomás Ramírez, director de desarrollo inmobiliario en Grupo Alsea, con más de 25 años de experiencia en el mundo empresarial. Hoy nos explica cómo funcionan las grandes franquicias, qué necesitas para tener la tuya en un aeropuerto, cómo aprovechar un local bien ubicado para colocar una franquicia o incluso cómo tú puedes operar una desde cero. Si alguna vez has soñado con ser dueño de una franquicia, este episodio es para ti. Mi estimado Tomás Ramírez, director de desarrollo inmobiliario de Grupo Alsea, bienvenido a Construyendo Sueños. Muchas gracias, Brando. Gracias por la invitación. Es un honor que estés aquí. Te comentaba que soy un admirador de Alsea. Soy apasionado de bienes raíces, pero siempre también me ha encantado mucho el mundo de las franquicias. Y te decía, qué increíble que tú estás en las dos partes, ¿no? O sea, en una empresa, tema de franquicias, en el tema inmobiliario de esta empresa. Entonces va a haber un montón de dudas que sé que tiene mi público y que tengo yo. De todas tus marcas, que vamos a ver Starbucks, Domino's, Burger King, Vips, ¿qué otras marcas manejas? Restaurantes de comida casual importantes como P.F. Chang's, Italianis, The Cheesecake Factory. Hacemos cosas bien interesantes y dependiendo de cada mercado. Entonces, muy emocionado de poder contestar todas las dudas que tenga. La primera es, antes de Alsea, quiero saber un poco también de tu carrera. ¿No estuviste antes de Alsea en algún tema inmobiliario en tu vida? Mi transición al tema inmobiliario es muy interesante porque fue involuntaria, fue más bien como con las parejas, un enamoramiento. Uh-huh. Yo estudié finanzas, estuve trabajando en la parte de consultoría en el sector financiero. Luego entré al Grupo Aeroportuario del Pacífico, aquí en Guadalajara, a la parte también comercial, pero relacionada a las tarifas de las aerolíneas. Me moví a un proyecto en Ciudad de México en la parte de finanzas en autopistas y ahí es donde me invitan a hacer algo referente con el tema inmobiliario en el grupo aeroportuario, a llevar toda la parte de la comercialización de los locales comerciales en 12 aeropuertos en México y también a empezar a operar algunos negocios de manera directa, estacionamientos, salones VIP, publicidad, etcétera. Y ahí es donde empiezo a tener este contacto y ahí es donde empieza esta espinita de empezar a darme cuenta que lo bonito del inmobiliario es que depende mucho de las relaciones interpersonales. Uh-huh. Por supuesto que los números soportan muchas cosas, pero también hay una parte artística y una parte de emociones y de intuición, que es lo que hace que al final los proyectos se den. Claro. Y ahí conociendo dentro del grupo aeroportuario, conocí a Armando Torrado, un gran mentor, lo admiro muchísimo, uno de los fundadores de la compañía, que me invita a integrarme al Alsea en el año 2018 y ahora sí ya meterme de lleno al otro lado, a estar operando y viendo cómo sacar adelante el desarrollo inmobiliario de todas las marcas en el país. Vamos a hablar mucho de tu trayectoria en Alsea, pero aprovechando que estuviste en Grupo Aeroportuario del Pacífico, me encanta también el modelo de los locales en los aeropuertos y pues, vamos a iniciar por ahí. El grupo es dueño de todos los locales. Supongo, ¿cuál es la figura legal o cómo se maneja cuando vas aquí al aeropuerto de Guadalajara o de los 12 que comentas? ¿Los locales de quién son? Los aeropuertos son una concesión federal y dentro del edificio Uh-huh. el grupo aeroportuario puede arrendarlos a quien requiera. Nada más la ley establece, la ley de aeropuertos, que tiene que ser en condiciones de equidad y de igualdad, es decir, que haya una apertura para que cualquiera pueda entrar. Uh-huh. Y por eso la mayoría de los grupos aeroportuarios, que hay 3 que son privados en el país, más los gubernamentales, casi siempre están haciendo licitaciones para poder otorgar los locales comerciales, para poder dar esa transparencia de que todo el mundo puede poner una oferta. E incluso tienen algunos programas que iniciamos en su día para que aquellos que nunca han tenido una tienda en el aeropuerto aprendan un poco los básicos y sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que presentar para que puedan concursar en igualdad de circunstancias. Claro. ¿Cómo basan porque es muy diferente la forma de dar el pricing a la renta que aquí realmente cuando yo desarrollo un edificio me guío por la oferta y demanda de la zona y productos similares? Pero en el aeropuerto, por lo que veo, sigue sus propias reglas. ¿Cómo calculan el precio de renta de un local en un aeropuerto? Internacionalmente lo que ocurre es que hay esta creencia, que aparte es un hecho, de que es un cliente cautivo. Entonces, este cliente cautivo tiene una cosa que se llama el dwell time, y el dwell time es el tiempo que pasan, sobre todo cuando ya pasan seguridad, Uh-huh. cuando pasan a la sala de última espera, pues son 60, 90 minutos donde están pues prácticamente esperando
Hay una disposición al consumo porque están abiertos a todos los estímulos, no tienen una actividad alternativa que puedan estar realizando y por ello es que la tendencia o la tasa de captación de esos consumidores es muy alta. Hay muchos que van y compran lo que sea. Normalmente lo que se hace es que se hace un caso de negocios y se calcula más o menos sobre el margen de utilidad operativa que pudiera tener una tienda en el aeropuerto, que prácticamente la mitad se vaya a quien pone el espacio, que es el aeropuerto, y la otra mitad se vaya al operador que está realizando la actividad. Entonces, por ello es que tienen un esquema doble, donde hay una renta mínima de garantía que se paga por metro cuadrado, pero también un porcentaje sobre las ventas, que es lo que hacen la mayoría de los operadores aeroportuarios, pedir un fee de cada transacción, porque también esto ayuda en tiempos de crisis. Cuando estaba el tema del COVID, pues también los grupos aeroportuarios con este esquema, cuando ganaban mucho en 2019, empezaban a ganar muy poco en 2020 por el tema de que pues, las transacciones eran mínimas, ¿no? Entonces, eso lo hace un poco pues, de manera más equilibrada, lo hace un poquito más justo. Y la ventaja para el operador que está en aeropuertos es bien interesante, porque aunque la venta es buena, la inversión no es tan alta como en otros segmentos. No es lo mismo que ir y construir a lo mejor una tienda de hamburguesas en un terreno con un carril de drive-thru, con toda la inversión que lleva. Aquí es más bien la adaptación de un espacio y eso es lo que también lo hace atractivo para muchos operadores de retail, de alimentos y de cualquier tipo de producto. En promedio, ¿qué porcentaje, aparte de la renta mínima, qué porcentaje es el que se pide sobre ventas? Depende mucho. Te diría que a nivel internacional, en la parte, por ejemplo, de retail, de textiles, gafas de sol, etcétera, suele empezar en el 10% sobre la venta y termina en el 35% sobre la venta, dependiendo del tipo de aeropuerto, el tráfico, el volumen. En el caso de alimentos y bebidas también es muy variable, está entre el 10 y el 40% en algunos países, sobre todo europeos. Pero este tema de pagar un porcentaje de las ventas, hasta las empresas de car rental lo pagan. Sí. Incluso los que hacen cambio de moneda. Entonces, cada uno tiene como un porcentaje específico de lo cual... es distinto de acuerdo a... Exactamente. Por ejemplo, en un cambio de moneda, si yo cambio $100, a lo mejor mi utilidad como operador cambiario fue de $1.50, entonces la tasa es muy pequeña porque la utilidad es mucho más pequeña. Claro. Es más un negocio de volumen. Tiene que ver también la ubicación del local, porque también hay unos que tú ves que son los privilegiados, ¿no? Ahí donde todos los del aeropuerto pasan por este local y las salas de espera están ahí enfrente, y otros que igual están más en la esquina. Ahí también cambia tanto la renta mínima como ese porcentaje. Correcto. Todos los operadores calculamos los flujos que van a pasar enfrente de cada tienda y con base en ello hacemos nuestra oferta a los aeropuertos en las licitaciones. Justo porque hay algunos donde se entiende que están en un pasillo o en un área donde tienen una exposición mayor que otros, y obviamente eso se refleja en el precio por metro cuadrado. En un aeropuerto como el de Guadalajara, que pues, era de los principales, no sé si el principal del grupo, ¿cómo se puede enterar a alguien que tiene una marca para poder entrar en esta licitación? Lo que normalmente hacen los grupos aeroportuarios, no solo en México, sino también en otros países, en sus páginas web tienen secciones donde vienen manuales, catálogos o van publicando cuando van a hacer alguna sesión informativa. Ya no solamente publican, digamos, las bases con las cuales se puede participar y presentar una oferta, sino que hacen sesiones informativas para explicarlas, sobre todo a los que son de primera vez. Ok. Pero ahí está la posibilidad abierta. Siempre está la posibilidad y de hecho el propio aeropuerto de Guadalajara ha integrado muchas marcas locales. Sí, recientemente. Han hecho un gran trabajo. Totalmente. De hecho, digo, espectacular lo que están haciendo. Yo estoy súper feliz. A mí ya se me hace el mejor aeropuerto de México. No sé si estoy guiado por mi amor a Guadalajara, pero yo cuando veo la nueva área, de hecho hay una amiga que se trajo a la marca Gongcha aquí a México, Cristina, le mando saludos, y ya vi que puso adentro, afuera, y hay varias marcas locales, Pastriva, restaurantes que están, digo, a ver, son marcas que tienen 3 sucursales y ya están en el aeropuerto. Entonces sí vi esa apertura, pero noté algo en todas, que si son empresas estructuradas, formales, que seguramente se los piden a la licitación, mínimo que tenga cierta estructura, ¿no? Correcto. O si no, también lo que hacen operadores locales es buscar algún socio de negocio que ya opera en aeropuertos y que pueda darles ese soporte y hagan algún tipo de alianza. Hay 1000 maneras de entrar. La verdad es que se ha vuelto un mercado bastante democrático. Por supuesto que es caro, pero también el negocio es importante y yo creo que se ha vuelto muy abierto y muy transparente. ¿Esa renta mínima aproximadamente cuánto es por metro cuadrado? Es que ahí depende del tipo de aeropuerto. Yo te pudiera decir... El de aquí de Guadalajara, como para tener un contexto. Híjole, de las épocas que yo recuerdo, había cosas que empezaban pues desde los $100 metro cuadrado de renta mínima de garantía,
Pero también hoy, y recuerdo todavía de algunas experiencias en aeropuertos turísticos, por ejemplo, en el caso de Los Cabos, hay cosas que pueden estar por encima de los $1,000 metro cuadrado. $1,000 metro cuadrado. Entonces, depende muchísimo del lugar, del flujo, de todo. Entonces, mi querido Tomás, ahí es donde por qué vas al aeropuerto y vas a comprar el agua más cara, pues también es porque tiene una lógica entonces de costo, ¿no? Si la renta es de este nivel, aparte tengo que pagar este porcentaje, pues tengo que vender en este precio para que sea si existe una utilidad. Aunque también los aeropuertos piden que existan distintos tipos de tiendas. Tiene que haber un mercado para todos. Tienen que haber, y tú lo has visto, que también hay Oxxos o hay 7-Eleven de pronto en los aeropuertos, porque tiene que haber un mercado donde todos los tipos de consumidores puedan tener una réplica lo más parecido a su patrón de consumo en la calle, en la ciudad. Entonces, la verdad es que se busca que haya todo tipo de alternativas y también cuando uno usa los precios, se vuelve en contra de uno mismo, porque la transacción no se vuelve repetitiva. Y en ciudades como Guadalajara, como Monterrey o Ciudad de México, que tienen una gran población que está continuamente viajando, todo el mundo recuerda los precios y todo el mundo sabe dónde le conviene y dónde comprar ya, ¿no? Ahí es un pequeño mercado que sí tiene su competencia y sí hay que tener mucho cuidado en no rebasar ciertos límites. Sigue siendo oferta y demanda, sigue también regulando un poco. Hay una creencia, y te lo digo yo en mis redes sociales, cuando he puesto algo de un aeropuerto, de un negocio, mucha gente cree que los negocios en aeropuerto no dejan utilidad, que lo hacen solo por temas de marketing y por estar mostrando ahí su producto. ¿Tiene alguna razonabilidad eso? Es como todo en la vida. Yo diría que en los aeropuertos 2/3 de los locales comerciales son muy exitosos, pero también hay 1/3 donde pues, no se hacen grandes utilidades y suele ser por una de dos razones. Una, porque no es el producto que quiere el pasajero, o la número dos, porque los términos que uno esperaba en el caso de negocio no se están dando y la renta terminó siendo muy alta, o la inversión se salió de control, o los horarios no dan. No es a lo mejor el tipo de horario con el tipo de patrón de consumo que se tiene. Pero te diría que en general 2/3 de las tiendas en aeropuertos son exitosas de la experiencia que tengo a nivel internacional. Esta es una pregunta que voy a dedicar a mi esposa. ¿Te ha tocado ver negocios de uñas en aeropuertos? Me ha tocado ver varios temas de belleza en aeropuertos a nivel mundial. Creo que en México es algo que se requiere, sobre todo porque hay tantas personas que no tienen tiempo de consumir en otros lugares, que el aeropuerto se vuelve como una especie de segundo hogar. Todos los que ves en la sala VIP terminando de trabajar, o los que llegan temprano porque ya saben dónde van a comer, pero también faltan este tipo de servicios que son súper importantes y también puede ser un negocio de impulso. Cuando hay un vuelo que se retrasa 3-4 horas por mal clima, cualquier actividad se vuelve súper importante y un distractor muy necesario. Aprovechar ese tiempo, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí está, para que sepa que sí hay una probabilidad. Sí, no sí se puede. Y rentabilidad, sí. Entonces, bueno, pero llegaron contigo después de tu labor y te invitaron a Grupo Alsea. Correcto. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este nuevo reto? Lo mismo que tú comentabas al inicio, el portafolio de marcas, cómo lo han ido creciendo, cómo es una empresa mexicana que se ha ido superando y que se ha vuelto global. Hoy Alsea tiene operación en Europa y en Sudamérica, desde Francia, Bélgica, Luxemburgo, España, Portugal, hasta Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia. Entonces, la verdad es que este portafolio tan grande, la cultura que tiene la compañía y la oportunidad de hacer cosas creativas, pues llamaron muchísimo mi atención y por eso hice ese switch, porque aparte sobra decir, más bien no sobra decir, que los aeropuertos tienen una rentabilidad muy grande a nivel operativo y en cambio las empresas restauranteras no lo tienen, no es todo lo opuesto. Entonces también representa un challenge y una posibilidad de desarrollar nuevas habilidades muy importantes. ¿Cuál fue tu primer puesto en Grupo Alsea? Yo entré para un tema justamente de travel retail para ver cómo hacíamos todo el tema de tiendas en aeropuertos llevadas de mejor manera y una mejor expansión ahí. Luego de ahí pasé a llevar a lo que se llama la dirección de arrendamientos estratégicos, donde hacíamos todas las negociaciones con las grandes fibras, con Fibra 1, Hixa, Danos, Liverpool, obviamente también con la parte de aeropuertos, la parte de hospitales, etcétera. Todos los contratos más grandes de la compañía, las cadenas de supermercados, Walmart, Chedraui, etcétera. Y a partir del año 2020 ya como director general de la parte de desarrollo, llevando pues todas las esferas que tienen que ver con diseño, construcción, en su día también mantenimiento, la gestión de portafolio, inteligencia de mercados y administración de proyectos. La parte de project management es vital en una empresa de este tamaño.
Y pues desde ahí, desde 2020. Hablando de fibras, es más fácil trabajar ya con las fibras porque ya hay precios establecidos, ciertas reglas, o qué tan complejo es. Fíjate que sí y no, porque los deseos que normalmente tiene una fibra es de que las compañías de alimentos o de retail crezcan al mismo ritmo que las fibras en todo lo que van haciendo. Y no necesariamente todas las marcas pueden estar en todas las geografías del país, o a lo mejor no en todas hay economías de escala para hacerlo. Eso lo hace complicado porque muchas cosas se vuelven negociaciones, digamos, en paquete o de portafolio. La otra cosa complicada de las fibras es que al final tienen tantos centros de consumo, tantos malls o tantos mixed-use development donde tienen edificio de oficinas y un hotel y un centro comercial, que todo el mundo quiere estar, y en este tema de oferta o demanda los precios se van al alza. Entonces, el equilibrio de la relación con las fibras, yo estoy convencido que es un tema de una sinceridad mutua de cuál es el plan de negocios de cada quien, para ver ahí dónde hay un territorio común donde se puede avanzar y con eso hacer relaciones que creo yo tienen que estar basadas mucho en la honestidad y en la confianza. Sí, porque si entras a todo lo que haga, pues ya puede ser que cruce con tu plan de negocios, ¿no? Exactamente, y aquí tenemos que buscar que cada tienda sea pues totalmente rentable de manera independiente. Y después brincaste a la dirección que tienes actualmente. Exactamente, ya estuve llevando toda la dirección de desarrollo, un año bien interesante, 2020. Hubo que entrar a renegociar muchos contratos, hubo muchos aprendizajes. ¿En qué territorio? El puesto en el que estás ahorita, el director de desarrollo inmobiliario, ¿qué actividades engloba? Y en el momento que llegaste, ¿y qué territorio es y cuántos sucursales había para entender la complejidad de cuando llegaste? Había más de 2,000 tiendas en ese momento. Implicaba toda la parte de inteligencia de mercados, diseño, la parte de administración de portafolio con las tiendas existentes, construcción, en ese día también mantenimiento en esa etapa, y obviamente pues la parte de expansión. La parte de expansión en ese momento pues, se contrae, normal, como tenía que ser durante el tema de la pandemia, y nos convertimos más bien en un brazo para poder ver cómo generar y negociar condiciones de futuro sustentables para las marcas de la compañía, sabiendo que la pandemia podía durar o 6 meses o 2 años. Cada tienda era diferente, en cada ciudad fue diferente, para cada giro fue diferente. El delivery empezó a crecer, los carriles de drive-thru en las tiendas comenzaron a crecer, pero también los restaurantes que tenían comedor pues estaban con muchísimas restricciones. Entonces, todo esta licuadora o este conjunto de situaciones distintas, pues nos hicieron a todos aprender muchísimo. Y la verdad es que tengo un equipo maravilloso que desde esa época no ha parado de dar todo por la compañía. Pero fue un periodo muy retador, mucha presión, renegociar rentas, términos. Y también reinventar el futuro. Teníamos que prepararnos para lo que viniera después y cómo iba a ser el nuevo playbook y cómo íbamos a buscar crecer de manera sustentable en el futuro, blindándonos siempre para cualquier contingencia que fuera a haber. Entender mejor el mercado, qué venía, el consumidor, qué quería en adelante. ¿Qué aprendizajes hubo después de pandemia? ¿Qué cambió en los hábitos del consumidor que ustedes han aplicado en sus formatos? Yo creo que todos los operadores del rubro hemos aprendido de la omnicanalidad. Ya el lugar donde se preparan los alimentos y el lugar donde se consumen son dos cosas diferentes. La llegada de los agregadores que tienen su marketplace en los teléfonos, los Rappi, los Uber, los Didis. El tema también del reparto propio que tenemos, que en Domino's Pizza es el ADN de la marca como tal. La gente que va y que pide con una aplicación desde el teléfono celular y quiere que su orden lo esté esperando. El que solamente va y quiere pedir algo en el mostrador y llevárselo. Pero también el que se queda. Todo eso cambió. Cambió totalmente el modo de consumo y a eso nos tuvimos que ir adaptando. ¿Qué territorio estás? ¿México? Todo México, todo el país. ¿Y ves alguna cambio importante de acuerdo? Digo, México, pues imagínate de Monterrey, Nuevo León, Chiapas. ¿Sí hay cambios también en su estrategia de crecimiento de acuerdo al territorio? Cada marca va viendo su estrategia, obviamente, de manera regional, porque cada marca tiene competidores diferentes en cada región. Lo que sí te diría es que después del año 2019-2020, hemos visto que el mercado mexicano, el mercado interno, es enorme. Yo creo que a veces cuando vemos el tamaño de la economía y vemos que México está en los 15 mercados más importantes del mundo a nivel de consumo, no valoramos o no vemos que en este universo de 190 países que tenemos en el planeta, estamos realmente en un segmento muy privilegiado, donde hay todavía muchísimo por crecer.
el potencial que hay en el norte del país con todo lo que es de trabajadora la gente, con toda la vinculación con las marcas en Estados Unidos. La parte del sureste, la verdad a mí también me parece maravillosa, no solamente por la parte turística, sino también por todos los polos de crecimiento que se van dando. Hay también muchísima actividad inmobiliaria en el sureste del país. En la parte del centro, pues obviamente hay mucha competencia y mucha saturación, pero también por otro lado, cuando uno hace cosas creativas en el centro del país, las personas responden. Yo creo que todos los operadores de alimentos, no solamente Alsea, han sabido ver cómo encontrar su nicho en cada región y eso ha sido muy, muy, muy interesante. La economía interna se ha ido fortaleciendo y volviendo menos dependiente del turismo y de las remesas y de muchas otras cosas de manera lenta pero segura. Si nos conviene, ¿no? Porque no vale la pena estar en la situación actual dependiendo de una decisión, ¿no? Externa. Exactamente. Yo creo que tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos cada día A más. diversificar. ¿Cuántos sucursales de todas sus cadenas tienen al día de hoy en México? Bueno, en México son casi 2.500. Son más de 2.000 y 2.500. Habrá que ver el conto exacto que se publicará en algunos días. Y más o menos, tú me decías que sí hay mucho mercado. O sea, sí ven, 2.500 ya es un mundo. ¿Pero ves mucho todavía posibilidad de seguir creciendo? Todas las marcas tienen un potencial importante. Hay que crecer de manera muy responsable. Yo creo que en el tema inmobiliario el primer asunto es como en las tiendas. La primera si funciona, la segunda y la tercera se pueden comer a la primera. Entonces, la verdad es que hay que dar pasos firmes. Hay que saber cómo hacerlo. El mercado está ahí, pero ir y tomar el mercado de una manera acelerada también es peligroso. Hay que tener una estrategia muy fina en cada uno de los lugares y hacer el mejor uso de los recursos. Muchas veces, para una compañía como esta, puede ser tan importante el remodelar tiendas existentes que el abrir nuevas. ¿Por qué? Porque al final no solamente es ir por el nuevo consumidor, sino que también aquel consumidor que ha sido tan leal a la compañía por tantos años, hay que cuidarlo mucho. Lo veo mucho en Starbucks. Visto la nueva imagen padrísima y ahí Sí. cómo está en ese proceso de remodelación. A ver, mucha gente todavía desconoce y cree que pues, el sueño de mucha gente siempre es yo voy a poner mi propio Starbucks, pero vamos a entender la figura legal en México de las marcas, ¿cuál es? Es una licencia maestra, un contrato de licencia maestra que tiene Alsea para poder hacer de manera exclusiva el desarrollo de Starbucks. Y tiene una razón de ser. Hay marcas justamente como esta que son muy cuidadosos de los estándares, muy cuidadosas del tema, de los temas de entrenamiento, los temas de producto, los temas de marketing. Y por ello, y también los programas de lealtad que son súper importantes, y por ello no hacen un tema de franquiciamiento abierto como otros. Cada marca tiene su ADN y en el caso particular de Starbucks es un licenciamiento inclusivo. La mayoría han tenido la franquicia maestra, ¿no? En la región que Correcto. es México, en país. Pero algunas marcas te dan la opción de también poderlo manejar tú todo o sí abrir la opción al público. Correcto. Y Domino's Pizza es bien importante. Ahí tenemos, te diría que es casi mitad de mitad el tema de tiendas corporativas versus tiendas subfranquiciadas. Y la verdad es que es un balance muy bueno porque lo que sí tiene este esquema y esta posibilidad es que hay franquiciatarios que trabajan muy bien y como tienen 2, 3, 4 tiendas, lo hacen con mucho cariño, lo hacen con una dedicación muy grande y lo hacen como en un modo, pues literal, de startup. Y aprendemos mucho de ellos a veces. A veces hacen sus obras de manera más rápida o tienen algunas cosas que hacen en la operación diaria donde uno puede aprender. Y yo creo que eso es algo que me gusta mucho del sector inmobiliario. No solamente se trata de aprender todos los días, sino también de desaprender. En la medida en la cual también podemos ir rompiendo esquemas de que lo que funcionó en el pasado nos va a funcionar en el futuro, nos abrimos a un enfoque muchísimo más creativo y podemos hacer cosas fuera de la caja que nos lleven a resultados más interesantes. Claro. ¿Qué marcas de su portafolio están abiertas al público actualmente? Hoy lo principal es el tema de Domino's Pizza, pero también la marca Vips, que es la marca de comida, digamos, familiar más importante de México. Tiene también el esquema de franquicias. Italianis también lo tiene. Y la verdad es que hay operadores muy buenos de Vips y Italianis fuera de Alsea que lo hacen bastante bien. ¿Y el mecanismo cuál es? ¿A través de la página directa de Sí, efectivamente. en México? Hay todo un esquema, está muy, muy, muy público, muy sencillo de hacer. Y las marcas tienen equipos especializados que hacen el entrenamiento y que hacen todo el tema de ayudar a hacer el caso de negocio, a ver que esto sea
rentable y exitoso para todos, porque pues, al final del día están representando marcas de la casa y pues para nosotros es importante que les vaya muy bien. Claro, exacto. Al momento esto le va a gustar mucho a la gente, es una duda que yo siempre tenía. ¿Qué analizan en Grupo Alsea al momento de elegir un local para rentar, ya sea para una Starbucks, un Domino's, un Burger? ¿Qué analizan en el local? Todas las marcas de alimentos en general en México, siempre estamos viendo cosas que parecen de sentido común, pero a veces se omiten. Obviamente, cuántas personas pasan por un lugar, cuántos vehículos pasan por un lugar, los temas de visibilidad, que son muy, muy obvios, pero también otros temas importantes como la población flotante. No solamente es cuántas personas viven alrededor de la tienda, sino cuántas personas van a hacer algo por ahí a lo largo del día. Y se ven temas de nivel socioeconómico, temas de edad, temas también de transportación. Es muy importante que haya transporte público, que haya estacionamientos cercanos. Todo esto pues, se vuelve una materia prima de algo que en la industria se conoce como modelos predictivos. Son modelos matemáticos donde se alimentan todas estas variables y con ello pues, se determina cuál es la venta que se estima en cada sitio. Y sobre eso deciden. Sobre eso y obviamente pues los factores como la renta, cuánto se estima de nómina. A lo mejor es un lugar en carretera y pues va a llevar un tema de transporte de personal, todos los temas de distribución y todo esto pues al final se ve que puede ser algo sustentable en el futuro y con ello se toman las decisiones. Este método no es solo de Alsea, es un método que utilizan también las cadenas de conveniencia, todo el mundo lo utiliza y es una metodología muy, muy estándar. Si alguien tiene un local, hay personas que tienen un local muy bien ubicado, me ponen en mis redes, se lo quisiera rentar a Starbucks. Pero la pregunta es, si cualquier persona con un local o un desarrollador inmobiliario quisiera buscar Alsea para que tuvieran en cuenta sus locales comerciales, ¿hay forma? Siempre hay una página de contacto en Alsea donde derivan todo, la verdad es que son muy rápidos. Aparte, la parte de real estate tiene incluso, por ejemplo, a nivel de Starbucks y de Domino's, equipos regionales que están presentes y viendo en cada ciudad las oportunidades, digamos, ya más a nivel de cancha, pero también a nivel corporativo, pues tenemos una unidad donde continuamente estamos sondeando qué hay en el mercado y todo el mundo nos busca. Es fácil encontrarnos a través de la página y se hacen relaciones desde cero de manera muy, muy sencilla, es muy transparente la relación. A veces pensaría que la gente que si vas a mandar un mensaje no te contestan, pero yo a veces les digo, sí, escríbeles en la página. O sea, seguramente hay un equipo atrás que se dedica a analizar ese modelo, tanto de si le rentas o si puedes querer poner una franquicia tú. ¿La marca Alsea renta todos sus locales o compra también inmuebles? Ha tenido distintas etapas. Hoy la mayoría de los operadores de retail, de alimentos, en general el comercio minorista, todo el comercio minorista estamos más rentando que adquiriendo. Okay. Porque también tiene que ver no solamente con un uso más óptimo del flujo efectivo, que todos lo estamos cuidando en el sector, sino también tiene que ver que, por ejemplo, con esto que platicábamos de las fibras o de los grandes desarrolladores, pues ellos al final tienen su gran centro comercial y lo rentan porque ese es el negocio. Están bursatilizados, tienen emisiones de deuda, etcétera, y con ello lo que ellos necesitan es un flujo constante más que una adquisición de. Yo creo que es bien importante y se nota mucho en algunos centros comerciales cuando son propiedad de alguien cada local y se vuelve un régimen de condominio, se vuelve bien complejo, porque luego el mantenimiento de las áreas comunes o el modernizar el propio centro comercial se vuelve una gran aventura y por ello es que el gran modelo de alguien que es dueño de todo y que lo renta es el estándar en este país actualmente. Sí. La verdad es que yo he hablado con varios desarrolladores y creemos que las plazas multipropietario tienden a morir por distintas circunstancias pues alguien quiere repetir el giro y no te hace caso, fallece uno, otro no paga mantenimiento. Y ya después de 5 o 10 años se conjuga todo eso y no se le da mantenimiento a la plaza, no hay una toma de decisión única para remodelarla, no cumplen las rentas y pueden llegar locatarios indeseados, entonces tienden a morir. Entonces, en modelos como las fibras o los pool de rentas fraccionadas donde la toma de decisiones es única, es la que pues profesionalmente pueden durar a través del tiempo, ¿no? Y le conviene a todos, también a los arrendatarios, porque en un tema del pool de rentas o en un tema de un gran desarrollador o uno mediano o individual, teniendo distintos locales comerciales, siempre va a cuidar y balancear qué es lo que está ofreciendo en cada uno. Si hay propietarios individuales, a lo mejor hay 5 propietarios y los 5 van a poner café, y entonces 4 de los cafés van a quebrar. Exacto. Pero también el quinto, el que se quede, va a haber que renegociarle la renta. Entonces,
el ganar-ganar es el modelo que ahorita está funcionando a través de desarrolladores que desde que construyen tienen la visión de qué giros quieren y cuántos de cada uno y cómo van a hacer que pues 1 más 1 sea 3 o 2, ¿no? Exacto. Pero siguen rentándole aún así a propietarios individuales en Por condominios, supuesto. no solo estos modelos. No, lo hacemos de todas las maneras posibles, porque también pues las geografías son muy extremas en este país. Hay muchos Méxicos en México. Exacto. Y somos muy cercanos a los arrendadores individuales. Las relaciones se llenan de mucha confianza. Y también yo creo que en el medio inmobiliario, y es una frase que escuché hace muchos años y que me cautivó y que la sigo pensando todos los días, es más importante en esto el know-who que el know-how. Entonces, tener las relaciones correctas, saber con quién y cómo conversar, es importantísimo en este tema del desarrollo, no solo inmobiliario, sino de los negocios y de la vida. Sí. Sí, en las startups también siempre te dicen, sí, puede ser muy buena idea, pero el fundador, ¿no? Ese es el que realmente hay que estar viendo siempre. ¿Cómo ves el mercado? Ya después de pandemia, actualmente, con las nuevas tendencias, nuevas generaciones, yo veo nuevos modelos, de repente he visto nuevas cadenas de cafeterías que llegan, las locales las ves sufriendo. ¿Cómo ves los nuevos hábitos de consumo? A mí me encanta lo que está ocurriendo a nivel de consumo porque creo que este nuevo mercado y esta nueva economía nos ha obligado a todos a aprender. Estamos haciendo todos cosas diferentes. Estamos aprendiendo a entender que las ocasiones de consumo no solo se trata de la calidad del producto, sino también del entorno en el cual se da la propia visita a una tienda. Y también creo que hemos aprendido que las zonas comerciales que siempre estaban como muy marcadas en las ciudades se van expandiendo. Y eso es interesante. Las ciudades han evolucionado mucho en los últimos años. Antes todos se iban a las periferias, ahora todos están regresando a vivir de nuevo adentro de la ciudad. Y eso es un reto bien interesante, y no solo desde el punto de vista comercial, sino también urbanístico y de calidad de vida. Entonces hay mucho que se está haciendo y que me parece... ¿Qué opinas de este tipo de evolución inmobiliaria que se está redensificando las ciudades? Que es un fenómeno que yo siempre cuando veo los negocios o hablo con amigos, volteo a ver a Europa o a Estados Unidos y la verdad es que vamos atrasados unos ciertos años porque ya este fenómeno tiene tiempo que está pasando, ¿no? Porque a veces para el gobierno es muy difícil llevar los servicios, pues de repente ya hacer 1 hora y media, pues ya no es viable, ¿no? Es caro, es inviable, seguridad, recolección de basura, todo. Entonces se cambian los planes parciales de desarrollo urbano para permitir que los terrenos que antes eran unifamiliares se pueda hacer un edificio. Entonces, a través de políticas de gobierno redensificas, ¿no? Y es lo que está pasando en Guadalajara. Si has visto, pues una locura lo que está pasando en tema vertical. ¿Pero qué opinas de eso? Creo que va muy en pro de la calidad de vida. Y también creo que es algo que es muy, muy democrático. El tema de la multifamiliaridad en los planes, especialmente los verticales, creo que da la posibilidad de hacer pues, más democrático y más equitativo el acceso a ciertas zonas de la ciudad. Y creo que eso al final del día mejora no solo la calidad de vida, sino también los tiempos de traslado, la percepción del lugar donde se tiene, lugares como Guadalajara, Ciudad de México, que tienen una cultura tan relevante y a lo mejor las personas no son conscientes de la cultura en la que viven porque viven muy lejos en la medida en la cual se pueden acercar a los centros de las ciudades, a los barrios tradicionales. Creo que no solamente le conviene al habitante que vive aquella cultura que antes no podía vivir, sino que también a ese propio entorno cultural obtiene un mercado con el cual se puede sostener, porque de nada sirve tener una galería de arte en la colonia americana si nadie la va a ir a ver, o una librería independiente en Chapalita si nadie la va a ir a caminar. Entonces el poder ir haciendo estas conversiones me parece que son muy benéficas y que le dan una personalidad muy distinta a la ciudad. Sí. Esperemos que en el centro aquí de Guadalajara se pueda lograr lo que se ha logrado en otras ciudades, ¿no? Hay todo el potencial. Sí, todo. Y hay las vialidades también. Hay muchos centros de ciudad que tienen la complejidad de no tener un sistema vial suficiente. Aquí está mucho mejor que en otras ciudades. Sí, porque en su momento, para bien o para... No, tristemente sí se demolieron algunos edificios históricos, pero bueno, las vialidades existen, ¿no? Las avenidas para poder tener acceso a estacionamientos. Hablábamos de hábitos de consumo.
que es muy interesante ver como ciertas marcas que yo veo, ciertas cosas que han estado aplicando las marcas que ustedes manejan en su cartera para adaptarse a estos hábitos de consumo actuales. ¿Qué has notado en esta Bueno, el evolución? número uno es el tema de los programas de lealtad. Los programas de lealtad son súper importantes. El consumidor, el cliente tiene que entender que no solo es el invitado en la tienda, sino que las marcas tienen una cercanía con sus invitados todo el tiempo y en todas las circunstancias. La segunda tiene que ver con este tema que hablábamos de la omnicanalidad, del estar disponible de distintas maneras, la manera en la cual el consumidor lo requiera. El tercero tiene que ver también en la parte de diseño, muy importante, en las tiendas. ¿Qué es lo que van las personas a hacer a las tiendas? Hay una filosofía en Starbucks que es la filosofía del fair place. Un lugar es tu casa, otro lugar es tu oficina y ese es el tercer lugar donde quieres estar. Y yo creo que eso se ha cuidado muchísimo dentro de los países donde Alsea opera en la parte de Starbucks. Y es algo que vamos a seguir cuidando bastante porque le da un plus y le da una relevancia muy, muy diferente a la marca. Pero también hay temas ambientales que se están cuidando ahora y que son importantes. Todo el tema de los desechables compostables, el tema de tener energía que venga de fuentes menos contaminantes o renovables. Todo este tipo de cosas, la verdad es que son requerimientos que no solo vienen de la nueva economía, sino también de la responsabilidad social. Y en eso Alsea ha sido muy, muy, muy pionero. Uno de nuestros fundadores siempre dice, nosotros entramos al tema de empresa socialmente responsable antes de que estuviera de moda. Y es cierto, tiene décadas en esto. Alsea tiene una fundación aparte maravillosa que se dedica a buscar erradicar la pobreza alimentaria, entonces la desnutrición. Entonces, este tipo de cosas al consumidor le importan mucho. El consumidor no solamente quiere una transacción de llegar y pagar una taza de café o llevarse una rebanada de pizza. Quiere saber lo que hay detrás. Se ha vuelto muy informado y se ha vuelto muy sofisticado el consumidor en este país. Sí. Y son las tendencias, ¿no? También para allá va cada vez más. En el tema del café, tienen acuerdos, tienen apoyo a cafetaleros, todo esto, ¿no? También en la marca. Correcto, y Starbucks está continuamente comunicándolo y haciéndolo. Y es una maravilla ir por las tiendas y ver cuando hay café de Chiapas o café de Veracruz, de Oaxaca o de Puebla, como es ahorita. La verdad es que este tema de engagement y de hacer sociedad con la sociedad es algo que es muy, muy necesario en un país como este. Oye, en la marca Starbucks, eso del tercer lugar, yo leí el caso, me tocó en el MEDEX, en el IPADE. Me encantó porque al final de cuentas, esa era la base de la creación de la cadena, ¿no? El crear ese tercer espacio en la vida de las personas. En algún reportaje leí que los nuevos hábitos estaban chocando un poco con eso. ¿Es tal cual o no? ¿O sigue siendo el fundamento de la marca? Yo creo que los fundamentales de la marca son súper firmes. Creo, y justo la marca ahorita está más que nunca enfocada en esos fundamentales de este tercer lugar, de ser la autoridad en café, del cuidado de nuestros partners, que son quienes trabajan ahí. También eso es parte del ADN de la marca. Y todo este tipo de cosas no se han movido. Por supuesto que siempre hay experimentos en los temas de el pick-up de la aplicación, en qué mercados abrir, qué mercados no abrir, etcétera. Pero la verdad es que los fundamentales de la marca han sido súper firmes y han estado ahí y gracias a ellos que tenemos un desempeño muy favorable en esa marca en particular. Hay experimentaciones. Leí en otro reportaje que estaban haciendo pruebas en el menú para ver si lo hacían mucho más compacto, diversificado. Eso pasa en varias marcas en general en el país y en otros países también. Lo que se ha aprendido es que es mejor tener un menú más reducido y ejecutar bien que intentar ejecutar muchas cosas de manera pues, más mediocre, ¿no? Entonces, en ellos siempre todos los directores de las marcas son muy enfocados en solamente hacer aquello que vamos a poder ejecutar con excelencia. Con la experiencia en el grupo aeroportuario aquí en Alsea, ¿qué le puedes decir a un chavo emprendedor? Digo, porque yo creo que hay muchas cosas. Digo, primero me gustaría escuchar qué cosas crees que hace tan bien Grupo Alsea o las franquicias que ya tienes tanto contacto, ¿qué crees que son los fundamentales que hacen muy bien para tener tanto éxito y continuar su expansión? Yo creo que lo primero que tiene Alsea, y es algo de lo que estoy muy orgulloso, es una empresa poco jerárquica, muy horizontal.
Es una compañía donde todo el mundo puede conversar con todo el mundo y donde entendemos, y es una filosofía de la compañía, que el gerente de tienda es la persona más importante dentro de la organización. Si hacemos que todo funcione en la tienda, todo lo demás se va a arreglar. Eso es, número uno, es un pilar básico y imprescindible. El segundo tema es una compañía que cuida mucho de su talento. Es una compañía que le gusta generar planes de carrera para que la gente esté todos los años que pueda estar. Y la tercera es una compañía que tiene una ética muy profunda. Quiere hacer las cosas de la manera correcta, quiere hacer las cosas sin saltarse ningún paso. Y yo creo que esos son los tres pilares que la hacen notoriamente diferente a otros operadores en el mercado. A un chavo que quiere poner su primer negocio, que tiene ganas, ¿qué consejo le darías que debería de cuidar en su negocio? Las bases por las que tiene una probabilidad de éxito mayor que alguien que no lo haga. Hay dos cosas esenciales. La primera, si lo que quiere hacer ya existe, que primero trabaje en ello para alguien más. Para que aprenda, para que entienda, para que lo viva. Por dos motivos. Para que se convenza de que esa es su pasión, que no es solo una idealización, sino que es su pasión y que le gusta y que le llama. Y la segunda, para que tome esa expertise de cómo son las tomas de decisiones en el día a día. Esa es la primera parte, que si puede trabajar en ello, que lo haga. Y la segunda, que si el negocio no lo puede explicar en una servilleta, en un elevador en 30 segundos, si no se lo puede explicar a alguien en una cafetería en 3 minutos, entonces el negocio no va a funcionar. La simplicidad es la madre de todos los éxitos en los negocios. Mientras uno entienda de dónde entran los recursos, cómo se utilizan, qué eso tiene a cambio, a quién se le está vendiendo, para qué se le está vendiendo, qué me hace diferente a los demás, todo lo demás se va a resolver. Todo lo demás es cuestión de tiempo. Me encanta. Mi querido Tomás, gracias por venir a mi podcast. Gran plática, aprendí muchísimo y sé que muchos jóvenes y empresarios van a tener como una joya. Al contrario, Brandon, muchas gracias por la invitación.